Volvemos con información de Venezuela porque en ese país la tensión aumenta con el paso de los días. Luego de que se suspendiera el proceso de diálogo, el chavismo insiste en culpar a la oposición por ese congelamiento. Esta semana Jorge Rodríguez exigió a la Mesa de la Unidad Democrática dejar lo que calificó de doble discurso. Además, el oficialista pidió a Enrique Capriles presentar con pruebas, o sustentar en este caso con pruebas, la denuncia sobre presuntos sobornos a integrantes de la oposición por parte del gobierno chavista. Mientras tanto, la Asamblea Nacional no desiste en su idea de realizar un juicio de responsabilidad política a Nicolás Maduro. Pese a que el chavismo incumplió los acuerdos, sigue señalando a la oposición como responsable de que se suspendiera el proceso de diálogo. Este jueves, Jorge Rodríguez y la canciller venezolana cargaron contra los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática. Uno de los señalados fue el presidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que el legislativo iba a entrar en desacato. Si la Asamblea Nacional quiere persistir en el desacato, es problema de ella. Son mayores de edad y de este domicilio. Nosotros no podemos obligar a nadie a que cumpla con las leyes. Son los tribunales, son las leyes mismas y es la Constitución la que presenta los mecanismos para que ellos cumplan. El representante del gobierno para los diálogos también reiteró que no se puede, según él, hacer un juicio político contra Nicolás Maduro. Si amenazan con un juicio político al presidente de la República, eso está fuera de la Constitución. Sobre la denuncia que hiciera Enrique Capriles por la presunta entrega de sobornos a integrantes de la MUT, el alcalde del municipio Libertador pidió pruebas. Que hay gente que recibe dinero, que se dice del cambio y recibe dinero de boliburgueses, también es cierto. El señor Capriles tiene ahora que sustanciar sus denuncias. Nosotros estamos muy interesados en ver cuáles son esos supuestos nombres que el señor Capriles tiene y cuáles son esas supuestas pruebas. Ahora está obligado por noticia crimen en presentarlas. Y aunque el proceso está suspendido hasta el 13 de enero de 2017, el oficialismo señala que se mantendrá en la mesa de diálogo. En esta parte del programa quiero saludar al diputado Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido, allí lo vemos en pantalla. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación a participar, Carlos, y a NTN 24 y darme la oportunidad de hablar con toda el habla hispana de América. Diputado, lo primero, explíquenos cómo es que se mantiene una nueva fecha para avanzar en ese diálogo con el gobierno, pero al mismo tiempo ustedes dicen haberlo congelado y además que llevarán adelante un juicio político contra Nicolás Maduro. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, muy sencillo, que no hay la manera de que avance el diálogo. La mesa de diálogo está en este momento congelada, a punto de implosionar, porque los compromisos que adquirió el gobierno y firmó el gobierno nacional con la presencia del enviado del Vaticano y del Papa, con los expresidentes representantes de la comunidad internacional americana, latinoamericana, sencillamente no los ha cumplido. Y el diálogo solamente puede continuar o tener pertinencia si las partes cumplen. Nosotros, en el marco del diálogo, para que avanzara, cumplimos con nuestra parte. Diferimos el tema del establecimiento de la responsabilidad política del presidente, diferimos la marcha hacia Miraflores, hemos diferido y en el comité de postulaciones para el CNE dimos una prórroga para que el Poder Ciudadano pudiera postular, entre otras. Intentamos demordear nuestro discurso. ¿Y qué fue lo que obtuvimos como contraparte? Al día siguiente de firmar esos acuerdos, el gobierno, Nicolás Maduro, él en persona, calificó de terrorista a Freddy Guevara, máximo representante de Voluntad Popular aquí en la Asamblea Nacional. Luego le ordenó a su contralor iniciar un procedimiento en ese Tribunal Supremo de Justicia para evitar, supuestamente con una sentencia, que nosotros pudiéramos declarar la responsabilidad política del presidente. Es decir, nos dimos una especie de tregua y ellos, en medio de la tregua, empezaron a accionar, a hacer movimientos políticos de los que precisamente se les está criticando para sacar una supuesta ventaja. Eso irritó mucho al pueblo venezolano,
pensábamos que por lo menos iban a responder sentenciando el caso de Amazonas, para lo cual se comprometieron, liberando presos políticos, adelantando el tema del programa electoral, y nada de eso cumplieron. Por ahora el diálogo está totalmente congelado. Nosotros vamos a retomar nuestra agenda política y estamos de verdad muy preocupados porque la situación país sigue deteriorándose aceleradamente. Nuestra moneda valía 950 por dólar el año pasado, este año, una vez que el gobierno le plagia, le roba, le confisca el derecho constitucional del referéndum revocatorio, la desconfianza y la incertidumbre y las expectativas negativas derritieron el bolívar 4 veces y ahora vale 4.000 en vez de 1.000. Diputado, usted habla de congelamiento total del diálogo, pero recientemente Jorge Rodríguez dijo que incluso las submesas de trabajo van a seguir reuniéndose en los próximos días. Es decir, aún siguen vigentes las conversaciones, según lo que dice el oficialismo. Para la situación que vive Venezuela hoy día, o se dialoga, dicen muchos opositores, o se lucha, por ejemplo, en las calles. ¿Cómo podrían estar aplicando ambas estrategias? Bueno, pero es que ese es el problema con el gobierno. ¿Ustedes consideran, quién puede creer que un gobierno que desee resultados positivos de un diálogo, en medio del mismo descalifica a las personas que se están sentando con ellos? Sigue actuando como que si estamos fuera del diálogo y en pleno proceso de polarización y confrontación. Eso que está diciendo Jorge Rodríguez son intrigas, que si él estuviera interesado en que el diálogo funciona, así fuese verdad, no lo pudiera decir para proteger el diálogo. Pero lo que está es intrigando para intentar afectar a la oposición. Y eso no lo hace el que tiene la voluntad política de conseguir y establecer condiciones para que el diálogo produzca resultados. Pero ¿cómo se puede creer y confiar en un gobierno que dice querer el diálogo y una vez que tú te sientas te llama terrorista, sigue actuando con el Tribunal Supremo de Justicia para intentar cercenar tus propias competencias y derechos constitucionales en la Asamblea Nacional, y el principal vocero del diálogo del gobierno, aparte de Nicolás, que es Jorge Rodríguez, sigue actuando de manera intrigante? Eso es algo absurdo que tiene asombrado y muy preocupado al propio Papa Francisco, por lo cual le ordenó a su canciller Parolín emitir una comunicación demandando del gobierno nacional seriedad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Ahora, diputado Calzadilla, hay una gran preocupación por esa denuncia grave que hizo Enrique Capriles, el gobernador de Miranda. Dijo que miembros de la mesa de la unidad, sentados en la mesa de diálogo, además con el gobierno, habrían sido sobornados por el oficialismo. Por ejemplo, ¿ustedes ya le pidieron las pruebas a Enrique Capriles? ¿Cuál es su reacción a esto? Yo creo que una declaración y una denuncia tan seria no puede ser tirada de esa manera sin aclarar. Si Enrique Capriles, el gobernador Capriles, tiene pruebas de un hecho como ese, creo que ahora está obligado a presentarlas. Diputado, pero lo que pareciera evidenciar todo esto es que las diferencias al interior del bloque opositor, de las corrientes opositoras, son cada vez más grandes en Venezuela. Y le pregunto, ¿ve usted alguna posibilidad de reagrupación, bien sea en pro del diálogo o en dejar la mesa y continuar la agenda de calle, pero en fin, en la oposición en su conjunto como tal? Creo que no, son dos cosas diferentes. Una es las diferencias que podemos tener en cuanto a la participación o no en la mesa de diálogo, lo cual son diferencias políticas respetables. Ya ahorita creo que existe mayor nivel de consenso en que no podemos seguir sentándonos con el gobierno hasta que el gobierno cumpla. Porque yo te pregunto, ahorita decimos, nos paramos. Y en 2 semanas, pues comenzando el año, sueltan 30 presos políticos, sacan la sentencia de Amazonas, cumplen con un cronograma electoral. Bueno, tendríamos que sentarnos nuevamente a seguir conversando porque estaría dando resultados. Esto no tiene blancos y negros ni definitivas posiciones, porque todo depende de cómo evolucione. Ahorita lo tiene paralizado, congelado, casi muerto, las contradicciones e incumplimientos del gobierno.
Eso es por un lado el tema del diálogo, porque inclusive una de las organizaciones o algunas de las organizaciones que no decidieron no sentarse al principio dijeron, si el gobierno cumple, nosotros entonces sí nos sentamos. El problema, lo que está ahora diciendo Capriles no tiene nada que ver con las diferencias políticas, tiene que ver con un problema moral, ético, mejor dicho, y eso es otra cosa. Eso replantea otro. Y lo tercero es que sin duda alguna yo he insistido, creo que he sido el miembro de la unidad que más a lo interno y públicamente ha insistido de manera positiva, constructiva, en que debemos mejorar la estructura interna de la unidad, aprobar nuestro reglamento de funcionamiento y toma de decisiones, tener reuniones mucho más periódicas y permanentes, darle mayor carácter orgánico a la mesa de la unidad democrática, que eso hoy es vital, es muy necesario. Nosotros en los momentos más difíciles hemos resuelto nuestras diferencias y cuando tenemos claro el camino electoral tenemos las fórmulas para ponernos de acuerdo entre consensos, primarias, entre otras. Ahorita la situación política es un poco más difícil ponernos de acuerdo por el nivel de incertidumbre y el carácter del adversario del país, que es el gobierno, y que no cumple con ningún tipo de promesa, con ningún tipo, te dice hoy una cosa y mañana hace otra, y que hemos descubierto con el diálogo lo profundamente dividido y confrontado que están en el seno del gobierno para cumplir sus propios compromisos. Unos quieren avanzar, otros no, y eso es uno de los obstáculos más grandes que tiene el país para superar la crisis política que nos aqueja y que está empobreciendo tan aceleradamente a nuestro pueblo. Diputado, otro punto que yo quería consultarle tiene que ver con la credibilidad de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo como tal. Ya ha pasado más de un año desde que fueron electos por el pueblo venezolano y cada vez hay más voces, incluso de movimientos opositores, que afirman que las promesas de campaña pues no han sido atendidas, quedaron en el pasado, en el olvido, y que por el contrario se han escudado ustedes como mayoría en la Asamblea en bloqueos del gobierno para no cumplir con la recuperación del país. ¿Qué responde a esto? Carlos, las últimas encuestas de todas las encuestadoras de la última semana siguen colocando a la Asamblea Nacional como la institución del poder público nacional de más alta credibilidad, compitiendo empatada con la Iglesia venezolana y con el Grupo Polar del sector privado. En contraste, Tribunal Supremo, Ejecutivo, CNE, el Consejo Nacional Electoral y lamentablemente las Fuerzas Armadas están en el subsuelo, con mucho rechazo, con mucha impopularidad. Para que una democracia funcione, necesita que todos sus poderes funcionen. El legislativo hace la ley y el Tribunal Supremo de Justicia, con el órgano ejecutivo, la hacen cumplir. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros hemos hecho las leyes, hemos sancionado más leyes en primera discusión y en segunda discusión que todo lo que hicieron en el periodo pasado en 5 años. Hemos sesionado el triple de lo que ellos lo hicieron en el año pasado. Hemos hecho investigaciones, inclusive el último escándalo nacional de las muertes por las OLP fue una iniciativa de investigación escuchando a la gente víctima de ello, a los familiares. Fue la Asamblea Nacional como muchas otras. Nos convertimos en la voz del que no tiene voz. Hay gente que dice que no cumplimos. Hicimos las leyes, hicimos las investigaciones. Ahora nosotros no tenemos la competencia de administrar la Hacienda Pública Nacional. Nosotros no tenemos la competencia ni somos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que en vez de hacer respetar la Constitución la violan. Hay gente que pareciera más del gobierno que de oposición, porque les gusta más atacar a la unidad y a la Asamblea que al propio gobierno, con argumentos absolutamente baladís. Nosotros hemos dejado el pellejo. Los diputados y diputadas venezolanos tenemos 10 quincenas que no cobran y en todo el año no transfirieron un bolívar del presupuesto nacional. Inclusive, Carlos, los niños de la guardería, padres en su mayoría ingresaron en la gestión del gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro. No les transfieren los recursos para que coman. Imagínate el drama en un organismo que le niegan su presupuesto para funcionar y aquí estamos sesionando los diputados martes, miércoles, jueves.
Eso, nosotros para entrar, para salir de aquí, tenemos que soportar a bandas de criminales que nos ofenden, nos escupen, nos agreden permanentemente. Esto ha sido un drama. Todo el mundo vio cómo esos criminales en una oportunidad prácticamente entran al hemiciclo. Y todo eso lo hemos resistido, hemos avanzado y hemos con mucha firmeza hecho el trabajo constitucional y el mandato que nuestro pueblo nos dio. Y eso para nosotros es altamente satisfactorio, porque seguimos siendo, a la luz de nuestro electorado, el único órgano de Venezuela, la única institución que disfruta de altísimos niveles de popularidad, de respaldo, de credibilidad. En pantalla, el diputado Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a quien le agradezco amablemente por estos minutos para la tarde fin de semana. Buen resto de fin de semana, diputado. Gracias. Gracias a usted, muy agradecido por esta oportunidad y muy buenas tardes y bueno, todo el resto del fin de semana, que la pase muy bien toda nuestra comunidad y agradecemos a todos los pueblos de América y América Latina por la solidaridad y lo pendiente que están de nuestra situación. Muy buenas tardes. Una buena tarde, diputado. Hasta la próxima.